¿Cómo están? Buen día. Buenos días, doctora. ¿Cómo están? Buen día a todos. Buenos días. Ya, ayer me han enviado sus trabajos, ¿no? Voy a habilitar la plataforma, están bien sus trabajos. Entonces hoy día vamos a avanzar en relación al trabajo que han hecho. Nos toca hacer puente o protuberancia, ¿no? Se llama así también, protuberancia anular le llaman. Y le llaman también puente. ¿Por qué le llaman puente? Les voy a mostrar las imágenes. Aquí está. Seguimos avanzando así en correlación, estamos yendo de abajo arriba, ¿no? Hemos avanzado médula espinal, hemos avanzado bulbo o médula oblongada, ahora nos toca hacer puente. Luego nos toca mesencéfalo. Así. Estas cuatro estructuras más la introducción al sistema nervioso central serían 1, 2, 3, 4, 5 temas que se va a llevar en neuroanatomía, lo básico, ¿no? Entonces hemos avanzado médula espinal, hemos avanzado médula oblongada, hemos hecho cortes ayer. Hoy día nos toca hacer puente o protuberancia anular. Entonces vamos a hablar del puente. Esta estructura del sistema nervioso, ¿ya? Tiene así la forma, tenemos fibras que se llaman pontocerebelosas. ¿Por qué se llaman así? Porque vienen del cerebelo. Miren, aquí se ve el cerebelo, aquí está el cerebelo. Y del cerebelo se extienden fibras, estas fibras que ustedes ven, estas fibras que le dan ese aspecto de un puente. Miren, parece siempre un puente. Entonces, por eso su nombre, ¿no? Puente o protuberancia, ¿ya? ¿Qué vamos a estudiar del puente o protuberancia? Este tiene una cara anterior, igualito que la médula oblongada, tiene su cara anterior. Atrás tendrá su cara posterior y tiene sus caras laterales, su extremo superior y su extremo inferior. ¿Ya? Igualito que la médula oblongada, ¿no ve? Cara anterior, atrás, posterior, a los lados laterales, su extremo superior y su extremo inferior. Ahora, vamos a hablar de la cara anterior. Esta cara anterior tiene un nombre, se llama también basilar. ¿Por qué le han puesto ese nombre de basilar? Nosotros hemos visto aquí a las arterias vertebrales que son ramas de la arteria subclavia. Aquí está la arteria subclavia. Esta es la arteria subclavia. Y hemos visto que de esta arteria subclavia nace hacia arriba la arteria vertebral de los dos lados, ¿no? La arteria vertebral derecha e izquierda, y les dije, esta sube por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, y cuando entra al occipital, se fusiona y aquí hacia el puente forma un tronco que se llama tronco basilar. Entonces, este tronco está descansando aquí en la cara anterior del puente, entonces por eso le han puesto cara anterior o cara basilar. Le han puesto ya cara anterior o cara basilar. ¿Cuántos detalles tenemos aquí? Vamos a empezar. Esta cara anterior o basilar presenta este surco. Miren, este surco. Aquí la flecha está saliendo. Este surco. Le voy a poner uno. Se llama surco basilar. Le dicen longitudinal porque tiene la dirección longitudinal, pero también le llaman surco basilar. ¿Por qué? Porque sobre este surco está descansando el tronco basilar. ¿Ya? El tronco basilar. Esto es el tronco basilar, aquí está. Entonces se llama surco basilar para el tronco basilar. Ahora, al lado de este surco encontramos estas dos formaciones convexas que tienen la forma de un puente, que se llaman rodetes pontinos. Rodetes pontinos. Ahí está, la flechita está saliendo de aquí. Le vamos a poner número 2, y se llaman rodetes pontinos. Estos rodetes pontinos que adquieren la forma de un puente, ¿por qué están formados? Por dos tipos de fibras. Las fibras que vienen del cerebelo, que se van a llamar pontocerebelosas, y otras fibras, estas son las transversales, otras longitudinales, que van a venir así, que se llaman fibras piramidales, que suben desde aquí, desde las pirámides vulvares. Ustedes saben que entre la fisura media anterior y el surco anterolateral de la médula oblongada está esto que se llama pirámides vulvares.
Entonces, nosotros vamos a encontrar a estos rodetes pontinos formados por dos tipos de fibras. Las pontocerebelosas, porque aquí está el cerebelo, y estas son las transversales o pontocerebelosas, y estas longitudinales que se llaman piramidales. ¿Por qué? Porque están subiendo de las pirámides vulvares. Ahora, ¿qué más voy a encontrar aquí en la cara anterior? Aquí, como ustedes ven, naciendo con 3 ramas, tengo pues al trigémino. Tengo al trigémino. Por esto siempre se van a dar cuenta, miren, este es el ganglio trigeminal de donde nacen 3 nervios. El nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Entonces, aquí en la cara anterior o basilar también voy a encontrar la emergencia del quinto par. Ahora sabemos que el quinto par es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir? Es motor y es sensitivo. Esta es la raíz motora, la de rojo. Esta es la raíz motora y esta gruesa de azul es la raíz sensitiva. Entonces yo estoy viendo la raíz motora delgadita y la raíz sensitiva y la emergencia del quinto par. Listo. Estos son los detalles de la cara anterior. Esto vamos a llevar mañana la teoría. Entonces ya estoy llevando con ustedes también para que puedan comprender mejor el día de mañana la clase. Ahí está. Ahora, si yo les muestro en un preparado, esto es el puente. Se extiende desde el surco bulbopontino hasta el surco pontomesencefálico. Ahí está. ¿Ya? Pontomesencefálico. Ahora, ¿qué tengo aquí? Aquí está este surco que hemos dicho, el surco basilar. Este es el surco basilar. A los lados, los rodetes pontinos. Aquí está. Estos son los rodetes pontinos. Miren, se notan las fibras transversales. Las longitudinales son profundas. Y estoy viendo la emergencia del quinto par. Esta es la emergencia del quinto par. Miren, grueso. De este lado es esto, la emergencia del quinto par. Entonces tengo la cara anterior o basilar que se extiende desde el surco bulbopontino, sabemos que se llama, separa bulbo de puente, surco bulbopontino, hasta este surco que está entre el puente y el mesencéfalo, entonces se llama punto mesencefálico. Que tenemos el surco basilar, donde está el tronco basilar, tenemos los rodetes pontinos con las fibras pontocerebelosas y las piramidales, y tenemos la emergencia del quinto par craneal, que es el trigémino. Miren, esto es el trigémino, todo esto, y aquí está grueso como una cinta el trigémino. Ahí está, este. Listo, tengo la cara anterior, les estoy mostrando en un preparado. Ahí está el preparado. Miren, este es un preparado real, es una pieza biológica, ¿no? Esto vamos a ver nosotros cuando vayamos al anfiteatro. Tenemos esto, es una foto. Seguimos con la cara anterior o basilar. Esta será la cara anterior del puente. Esta es la cara basilar. Aquí está el tronco basilar, miren, el tronco basilar en el surco basilar. Ahí está. Se extiende desde el surco bulbopontino hasta el surco pontomesencefálico. ¿No? Ahí está. ¿Listo? Cara anterior. Ya hemos visto la cara anterior. Ahora vamos a ver la cara, el puente, configuración externa. Ah, ya. Ahora la cara posterior. La cara posterior, ¿qué es? Es el cuarto ventrículo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el cuarto ventrículo está dividido así. Mitad del cuarto ventrículo corresponde al bulbo o médula oblongada, la mitad inferior, y la mitad superior corresponde al puente. Eso les he explicado. Entonces, yo estoy viendo que el cuarto ventrículo está en el puente. Entonces ya hemos detallado puente. También, y hemos dicho que el puente y el bulbo, ahí está el cuarto ventrículo tiene piso, tiene techo, tiene paredes y tiene ángulos, tiene paredes y tiene ángulos. Ah, entonces, esta es la imagen, les he dicho que no se olviden, me han hecho trabajo de esto ustedes, y esto es el piso del cuarto ventrículo. Entonces, solo voy a repasar un poquito del sector del triángulo pontino del cuarto ventrículo. Piso, piso. Esta es la imagen del piso. ¿Qué hemos visto? El colículo facial, que es esto que está pintado de color mostaza. El colículo facial.
el surco medial o surco limitante también se llama, o eminencia medial, la fosita superior, emergencia del quinto par, el locus coeruleus, que secreta noradrenalina, y el surco medio posterior. Esos son los detalles del triángulo puntino del piso del cuarto ventrículo. Listo. Ahora sí, seguimos. El techo, ay Dios, me salí de la presentación, aquí está. El techo, eh, hemos visto, ¿no? El velo medular superior, así. Hemos visto aquí una línea así que se llamaba velo medular superior. Hemos visto el frenillo del velo medular superior y la emergencia del cuarto par. Listo. Eso era techo. Las paredes. A los lados los pedúnculos cerebelosos superiores. Abajo en las paredes los pedúnculos cerebelosos inferiores. Los ángulos arriba el acueducto mesencefálico de Silvio, abajo el conducto central del epéndimo y a los lados hemos encontrado los tubérculos acústicos. Eso es cuarto ventrículo techo. Paredes y ángulos. Ahora sí, nos vamos a la configuración interna. Para hablar de la configuración interna, nosotros vamos a dividir en dos mitades al puente, ¿ya? En dos sectores, ¿ya? Una porción anterior, que es esta, aquí está la línea punteada que está dividiendo. Esta porción anterior se llama porción basilar, y una porción posterior, esta que se llama porción tegmental, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo la configuración interna del puente lo voy a estudiar dividiendo en dos porciones al puente. Una anterior y una posterior. La anterior se llama basilar. ¿Por qué? Porque aquí hemos visto el tronco basilar. La posterior se llama tegmental, ¿ya? En esta porción tegmental yo voy a encontrar los núcleos de los pares craneales y núcleos pontinos, ¿ya? En la porción basilar voy a encontrar núcleos propios del puente y fibras, ya les he explicado, fibras transversales pontocerebelosas, longitudinales llamadas piramidales, porque suben de las pirámides vulvares. Y aquí en el tegmento o en la porción tegmental voy a encontrar núcleos de los pares craneales y núcleos pontinos propios. Entonces ahora les voy a explicar la porción basilar y la tegmental, pero ahora esto era en un corte sagital, les he mostrado, anterior basilar por posterior tegmental. Pero ahora le vamos a hacer un corte transversal, así. Y quiero estudiar la basilar y la tegmental en un corte transversal. Entonces vamos a ver eso. Aquí está. ¿A qué nivel? Le voy a hacer dos cortes. Tres cortes le voy a hacer. El primer corte, este. ¿Dónde? A nivel del surco bulbo pontino. Ya está escrito aquí. A nivel, dice, de la unión, a ver, voy a volver a ir un ratito aquí. El primer corte dice a nivel de la médula, en la unión de la médula oblongada o bulbo con el puente. ¿Cuál es la unión? Esto, que se llama surco bulbo pontino. Entonces, el primer corte del puente a nivel de la unión del puente con el bulbo, que se llama surco bulbo pontino. Primer corte. Ahora, ¿cómo tengo? ¿Cuál es la morfología? ¿Cuál es la forma? Es esta. Este es el primer corte a nivel del surco bulbo pontino. Cortes del puente. Primer corte. En este primer corte yo voy a encontrar dos núcleos cocleares. ¿Qué quiere decir? Los núcleos del octavo par craneal. Aquí está. ¿Cuál es el octavo par craneal? Es el vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Es el octavo par. Es ese que se encarga
tiene dos nervios, ¿no es cierto? Una raíz vestibular y una raíz coclear. Entonces, el nervio vestíbulo-coclear, que es el octavo par, tiene dos raíces, dos nervios. ¿Cuáles se llaman? Vestibular, el que se encarga del equilibrio, y el nervio coclear, el que se encarga de la audición. Ese es el octavo par craneal, el que se encarga del equilibrio, el vestibular, y el coclear, que se encarga de la audición. Ahora, voy a explicar que en este primer corte, el núcleo, la raíz vestibular tiene dos núcleos cocleares. La raíz coclear, la que se encarga de la audición, la que se encarga de que yo pueda escucharles, de que yo pueda oír, o ustedes, o viceversa, ¿no? Ustedes también puedan oír, puedan escuchar. Ese nervio, esa raíz coclear, nace a partir de dos núcleos que se llaman cocleares. El coclear dorsal, que es este, y el coclear ventral. ¿Qué quiere decir? Dorsal posterior, ventral anterior. Entonces la raíz coclear había tenido dos núcleos cocleares, uno anterior o ventral, uno posterior o dorsal. Eso había tenido. Ahora, ¿qué pasa con el núcleo coclear dorsal? Primero voy a avanzar esto. Miren, aquí dice núcleo coclear ventral. Le voy a poner aquí su nombrecito y le vamos a poner núcleo coclear dorsal. Listo. Ahora sí. ¿Qué pasa con estos núcleos cocleares? El corte a nivel del surco bulbopontino a nivel de los núcleos cocleares dorsal y ventral del nervio vestíbulo coclear. A esa altura es el corte. Pasa que este núcleo coclear dorsal va a emitir, tiene neuronas, miren aquí están las neuronas, y sus axones van a dirigirse a la línea media, aquí está. Sus axones se dirigen a la línea media, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Entonces, repito, los núcleos cocleares dorsales, porque son dos, ¿no ves? Del lado derecho y del lado izquierdo. Ambos núcleos cocleares dorsales emiten sus fibras en dirección de la línea media, formando las estrías medulares o acústicas. Estas que les he mostrado. Estas amarillitas que se llaman estrías medulares o acústicas. Son estas fibras. Ay, Dios, al otro lado. Estas son. Estas son las estrías medulares o acústicas, esas amarillas, ¿de dónde nacen? De las prolongaciones de los axones que parten del núcleo coclear dorsal del lado derecho con el núcleo coclear del lado izquierdo. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Estas fibras, que se llaman estrías medulares o acústicas, se entrecruzan. Miren, se están entrecruzando. Se están entrecruzando. Y van a hacer sinapsis con esto, que se llama formación reticular. Y ustedes se acuerdan que la formación reticular se encarga, es el centro de la respiración. Espérenme un segundo, por favor.
Ya, vamos a continuar ahora sí, van a disculpar. Entonces, estamos hablando del núcleo coclear dorsal. Este núcleo coclear dorsal emite sus fibras, los axones de sus neuronas, hacia la línea media, se entrecruzan y estas fibras se llaman estrías medulares o acústicas. Esas amarillitas que les he mostrado en el piso del cuarto ventrículo triángulo vulvar. ¿Qué pasa con estas estrías medulares o acústicas? Hacen sinapsis cuando se entrecruzan, hacen sinapsis, saben ustedes que ya es sinapsis, con la formación reticular, que es la encargada, es el centro de la respiración. Entonces hacen sinapsis con la formación reticular. Ahora, no solo eso. Este núcleo coclear dorsal también emite fibras ascendentes, miren, ascendentes. No solo a la línea media formando las estrías acústicas, porque este núcleo coclear dorsal forma dos cosas, esto y esto. ¿Qué quiere decir? Los axones que emite hacia la línea media se llaman estrías medulares o acústicas, pero emite también axones que ascienden y forman el lemnisco lateral. Ahí está, el lemnisco lateral. Le voy a poner dos. Entonces, miren, quiero que aprendan esto porque esto entra al examen. Ya, esto está en su cuadernillo de prácticas. Ayer me han hecho esto ustedes, entonces quiero que aprendan esto. Estoy hablando prácticamente del octavo par craneal que están haciendo a la altura del surco bulbopontino y se ha hecho este corte. Entonces estoy viendo los núcleos cocleares y los vestibulares. ¿Por qué? Porque les he dicho que el nervio vestibulococlear tiene dos raíces. Una vestibular que se encarga del equilibrio y la coclear que se encarga de la audición. Ahorita yo estoy hablando solo de la raíz coclear y sus dos núcleos. ¿Cuáles núcleos? El coclear dorsal y el coclear ventral. Aquí está el coclear dorsal y el coclear ventral. El coclear dorsal primero. Este núcleo coclear dorsal tiene neuronas, porque cuando ustedes escuchen sistema nervioso, tienen que imaginarse neuronas. ¿Por qué? Porque todo el sistema nervioso está formado por esas 100.000 millones de neuronas que hemos detallado en el primer tema. Entonces, este núcleo coclear dorsal tiene neuronas y de las neuronas están naciendo los axones. Los axones que en su conjunto van a formar fibras. Estas fibras van a ir a la línea media y otras van a ascender. Las que van a la línea media se llaman estrías medulares o acústicas y hacen sinapsis con la formación reticular. En cambio, las que ascienden forman el lemnisco lateral. ¿Qué función tiene el lemnisco lateral? Recoge los impulsos de la sensibilidad profunda inconsciente. Inconsciente. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, el lemnisco medial se encarga de recoger los estímulos de la sensibilidad profunda consciente. ¿Cuáles eran? Termoalgesia, temperatura, frío, calor, dolor. ¿No ve? Protopáticas, vibratorias hemos visto. A través del tacto, el lemnisco medial, esa función tenía. ¿De dónde nacía el lemnisco medial? Nacía de las fibras arqueadas internas y las fibras arqueadas internas nacían de los núcleos grácil y del núcleo de cuneiforme o de Burdach. Eso hemos avanzado ayer. Ahora, este núcleo coclear dorsal ha formado fibras a la línea media llamadas estrías acústicas que hacen sinapsis con la formación reticular y las que ascienden forman el lemnisco lateral que se encarga de la sensibilidad profunda inconsciente. ¿Ya? Inconsciente. Ahora, ¿qué pasa con el núcleo coclear ventral? Ya he hablado del coclear dorsal que forma estrías acústicas y el lemnisco lateral. ¿Qué pasa con el núcleo coclear ventral? Este núcleo coclear ventral, un ratito, voy a borrar estos garabatos que he hecho, por favor. Ahora ya sabemos del núcleo coclear dorsal. Ahora vamos a hablar del núcleo coclear ventral, que está creo en la otra diapositiva. Aquí. Y vamos a explicar mejor aquí. ¿Qué pasa con este núcleo? Para que puedan tener ustedes aquí la escritura y me puedan seguir con la letra, ¿ya? Porque cuando escribo saben que no se puede escribir con el mouse, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con este núcleo coclear ventral? Lo mismo, emite axones y el conjunto forma fibras. Unas que van a la línea media y otras que ascienden.
y otras que ascienden. Ahí está, miren, el núcleo coclear ventral emite fibras a la línea media y otras que ascienden. Ahora, las que ascienden se unen a las ascendentes del núcleo coclear dorsal y forman el lemnisco lateral. Entonces, ¿quiénes forman el lemnisco lateral en resumen? Las fibras que ascienden del núcleo coclear dorsal y del núcleo coclear ventral. Ahí está. Los dos están formando el lemnisco lateral que se encarga de la sensibilidad profunda inconsciente. Ahora, ¿qué pasa con las fibras que van a la línea media? Porque estas que iban a la línea media formaban las estrías medulares o acústicas que hacían sinapsis con la formación reticular. ¿Qué pasa con las fibras que van a la línea media de este núcleo coclear ventral? Perdón, casi me atoro, agua tengo que tomar. ¿Qué pasa con estas fibras? Hacen sinapsis con esto, que se llama núcleo, núcleo de la oliva pontina. Aquí está escrito. Estas fibras del núcleo coclear ventral que van a la línea media hacen sinapsis con el núcleo de la oliva pontina. ¿Se acuerdan de la oliva vulvar, no es cierto? Que tenía forma de herradura. Esto era en el bulbo. Ah, esa oliva, también hay esa oliva vulvar que había en el bulbo. Hay también aquí un núcleo de esa oliva, pero como está en el puente se llama núcleo de la oliva pontina. ¿Ya? ¿Con quién más hace sinapsis con este otro núcleo? Que se llama núcleo del cuerpo trapezoide. Ahorita les voy a explicar qué es. Núcleo del cuerpo trapezoide. Entonces, repito, los axones que parten del núcleo coclear ventral a la línea media hacen sinapsis con el núcleo de la oliva pontina y con el núcleo del cuerpo trapezoide. Y cuando se entrecruzan con las del lado izquierdo, forman esto, que se llama cuerpo trapezoide. Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a Wilson y le digo, Wilson, ¿de dónde nace el cuerpo trapezoide? Wilson me dirá, nace de la sinapsis ¿de quién? Del núcleo coclear ventral con el núcleo de la oliva pontina y con el núcleo del cuerpo trapezoide. Los tres hacen sinapsis y forman el cuerpo trapezoide. Si yo le pregunto a Ana Elizabeth de dónde nace el lemnisco lateral, me dirá Ana Elizabeth de las fibras o axones que parten o ascienden del núcleo coclear dorsal y del núcleo coclear ventral. Eso estoy explicando. Entonces, repito. Hasta aquí voy a hacer un resumen y voy a pasar, esto es la porción tegmental. ¿Se acuerdan? Hemos dividido al puente en porción anterior o basilar y porción posterior o tegmental. Ahorita estoy explicando la porción tegmental, el tegmento estoy explicando. Luego voy a explicar la porción basilar, esta voy a explicar, ahorita estoy explicando esto. Les he dicho, en el tegmento hay núcleos de pares craneales. Ahorita estoy viendo los núcleos coclear y ventral del nervio vestíbulo coclear. Y luego voy a hablar de los núcleos del nervio vestibular, porque estos son del nervio coclear. Entonces, en resumen digo, el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par craneal, tiene dos raíces, una raíz vestibular y una raíz coclear. La raíz vestibular nace de 4 núcleos que se llaman núcleos vestibulares. La raíz coclear solo de 2. ¿Cuáles? El núcleo coclear dorsal y el coclear ventral. Quiero hablar solo del coclear dorsal. ¿Qué pasa? Este núcleo coclear dorsal emite axones, fibras que se llaman estrías medulares acústicas que se entrecruzan y hacen sinapsis con la formación reticular, las que vienen a la línea media. Las que ascienden forman el lemnisco lateral. Ahora, ¿qué pasa con el núcleo coclear ventral? Lo mismo. Sus axones ascienden para formar con el núcleo coclear dorsal el lemnisco lateral. En cambio, las que van a la línea media hacen sinapsis con el núcleo de la oliva pontina y con el núcleo del cuerpo trapezoide para formar el cuerpo trapezoide. ¿Ya?
Ahora, ¿cuál es la principal función de estos dos, del núcleo coclear dorsal y del núcleo coclear ventral? Ya les he dicho que la raíz coclear se encarga de la audición. Entonces, la principal función del núcleo coclear dorsal y del coclear ventral es la audición, el escuchar. Sin esto no van a poder oír. Listo. Ahora me voy a ir a los núcleos vestibulares. Ya he hablado del núcleo coclear dorsal y ventral. Ahora voy a hablar de los núcleos vestibulares, que son cuatro. Son cuatro. ¿Cuáles son? Ahí está, en los dibujitos. Tengo al nervio vestibular, les he dicho, son dos nervios. Nervio vestibular y nervio coclear. Ya hemos hablado del coclear con su núcleo coclear dorsal, coclear ventral. Nos falta el nervio vestibular. Este nervio vestibular nace del ganglio de Scarpa. ¿Ya? Ahora, vamos a encontrar aquí, si se acuerdan, en el ala blanca externa, aquí está, estoy dividiendo al cuarto ventrículo, y hemos dicho que en el cuarto ventrículo en el piso había estrías medulares acústicas, ala blanca interna, ala gris, ala blanca externa. Aquí en el ala blanca externa yo voy a encontrar esos cuatro núcleos que se llaman núcleos vestibulares. ¿Cuáles son? Es uno superior, que se llama núcleo superior o de Becherev. Hay un núcleo inferior, que se llama núcleo inferior o núcleo vestibular inferior de Gillis. Hay uno medial, que se llama núcleo vestibular medial o de Schwalbe. Y un núcleo lateral o vestibular lateral de Deiters. Entonces, en resumen, el nervio octavo, el par craneal 8, que es el vestíbulo coclear, ¿cuántas raíces había tenido, jóvenes? Cualquiera de ustedes. ¿Cuántas raíces tiene el nervio vestíbulo coclear, el octavo par? Quiero ver si me han comprendido. ¿Cuántas raíces tiene? ¿Cuántas raíces tiene? Cualquiera de ustedes. Tendría 5 raíces, llevo a entender, No, ¿no? pues, no, no núcleos, raíces. ¿Cuántas tiene? Uno se encarga de esto y el otro se encarga de esto. ¿Cuántas raíces tiene? Dos, doctora. Dos. ¿Cuáles son? Dylan. El nervio coclear y el ¿Ya? vestibular, no me Muy equivoco. bien. Bien. Entonces, el nervio vestíbulo coclear, que es el 8, tiene dos raíces, vestibular y coclear. La vestibular se encarga del equilibrio. En cambio, la coclear se encarga de la audición. Ahora, este nervio coclear nace a partir de dos núcleos que se llaman núcleo coclear dorsal y núcleo coclear ventral. Esto ya lo hemos avanzado ahorita. El núcleo coclear dorsal y el coclear ventral, que nacen de aquí de la raíz coclear. Ahora, la vestibular nace no de dos núcleos como el coclear, nace de cuatro, de estos cuatro que están aquí en el triángulo vulvar del piso del cuarto ventrículo, específicamente en el ala blanca externa que hemos estudiado. ¿Cuáles son esos núcleos? Núcleo vestibular superior, núcleo vestibular inferior, núcleo vestibular medial y núcleo vestibular lateral. Cuatro núcleos había tenido la raíz vestibular, el nervio vestibular. En cambio, el coclear, solo dos núcleos, coclear dorsal, coclear ventral. Ahora, estos núcleos vestibulares, que son cuatro, superior, inferior, medial y lateral, tienen nombres. Por ejemplo, el superior se llama de Betcherev, el inferior de Gillis, el medial de Schwalbe, el lateral de Deiters. ¿Dónde están? En el ala blanca externa del piso del cuarto ventrículo, triángulo vulvar. O sea, aquí, miren. Aquí. Este es el ala blanca externa, este es el ala blanca interna y este es el ala gris. Aquí están estos cuatro núcleos. Aquí el superior de Becherev, el inferior de Gillis, el medial de Schwalbe y el lateral de Deiters. Están aquí. ¿Y de qué se encargan? Del equilibrio. Esa raíz o ese nervio vestibular se encarga del equilibrio y el coclear se encarga de la audición.
Listo, hasta aquí el primer corte. Falta todavía del primer corte. Falta todavía del primer corte. Sigo con el primer corte y he hablado del núcleo coclear dorsal, coclear ventral y de los vestibulares que son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? 4 vestibulares. Sigo con este primer corte. ¿Qué más voy a encontrar? Ahí están los núcleos vestibulares aquí en el ala blanca externa. Ya aquí están, ¿no? El superior, el inferior están detallados. Aquí el superior de Becherep, el inferior de Gillis, el medial de Schwalbe, el lateral de Gillis. Estos están en el ala blanca externa. Ahora, ¿qué más voy a encontrar en la unión ahí en el surco bulbopontino? Yo no voy a encontrar solamente el núcleo coclear dorsal, el coclear ventral y los 4, superior, inferior, medial y lateral del nervio vestibular. No. Voy a encontrar también otras formaciones grises. Por ejemplo, la formación reticular, ya hemos visto aquí. Aquí, la formación reticular con la que hace sinapsis las estrías acústicas o medulares. ¿Qué más voy a encontrar? El núcleo sensitivo del quinto par. Aquí voy a encontrar el núcleo sensitivo del quinto par. Y voy a encontrar 2 núcleos vegetativos. ¿Ya? El lácrimo muconasal y salivatorio superior. ¿De qué par craneal? Del séptimo. ¿Qué par craneal es? El facial. El facial. Entonces, en este corte voy a encontrar el núcleo coclear dorsal, el núcleo coclear ventral, los 4 vestibulares superior, inferior, medial y lateral. Voy a encontrar el núcleo sensitivo del quinto par y voy a encontrar estos 2 núcleos vegetativos del facial, ¿cómo se llaman? Lácrimo muconasal y salivatorio superior o salival superior. ¿Ya? ¿Qué más voy a encontrar? Voy a encontrar un núcleo aquí que se llama núcleo del tracto solitario o fascículo solitario. Este núcleo del tracto solitario, fascículo solitario, es la estación del gusto. Es la estación del gusto, ¿ya? Y voy a encontrar además el tracto fascículo solitario del séptimo par craneal y del glosofaringio y del vago que también se encargan del gusto. Entonces, repito, en el primer corte voy a encontrar núcleo coclear dorsal, núcleo coclear ventral, los 4 núcleos vestibulares del nervio vestíbulo coclear. Estos son coclear, dorsal y ventral del nervio vestíbulo coclear también. Voy a encontrar el sensitivo del quinto par, voy a encontrar los núcleos vegetativos del séptimo par, lácrimo muconasal, salivatorio superior, y voy a encontrar aquí al tracto solitario, fascículo solitario, ¿ya? Que se encarga del gusto, que también está a cargo del nervio del facial y del glosofaringio y del vago. Entonces, de este gustativo están a cargo 3 pares craneales, facial, glosofaringio y vago. Ahora eso lo voy a poner aquí. Aquí lo vamos a poner con ustedes en el primer corte, porque aquí no está el dibujito del primer corte. Entonces, yo los voy a poner aquí. Entonces, para que no haya duda, porque aquí hay 3 cortecitos, ya estamos terminando el primero, el segundo es sencillo también y luego viene el tercero. Entonces, tengo aquí, 1, el núcleo coclear dorsal del nervio vestíbulo coclear, el núcleo coclear dorsal del nervio vestíbulo coclear, los 4 núcleos vestibulares del nervio vestibular, que sería número 3, voy a encontrar la formación reticular, que sería 4, voy a encontrar aquí, voy a encontrar a el núcleo lácrimo muconasal y salivatorio superior del facial, voy a encontrar el núcleo sensitivo del quinto par aquí, y voy a encontrar aquí al fascículo solitario o salivatorio inferior, ¿no? Que se encarga de la estación del gusto, pero voy a encontrar este núcleo salivatorio superior que es del facial, del glosofaringio y del vago. Listo, eso es en la porción tegmental, aquí en el tegmento. Estos núcleos más se han aumentado en este primer corte. Ahora nos vamos a ir a la porción basilar, a esto. ¿Qué voy a encontrar yo? Porque no he detallado todavía eso. Ahí está la porción basilar.
En esta porción basilar vamos a encontrar las fibras. Estas fibras transversales que vienen del cerebelo, llamadas fibras pontocerebelosas, y vamos a encontrar las fibras longitudinales que vienen de las pirámides vulvares, que se llaman fibras piramidales. ¿Y qué más voy a encontrar? Estos núcleos que están viendo ustedes, que se llaman núcleos propios del puente. Entonces, en la porción basilar del primer corte, vamos a encontrar, esto no es dibujo del primer corte, por si acaso del segundo, pero aquí estoy explicando porción basilar, ¿ya? Pero para que no se equivoquen, voy a ir al otro lado, ¿ya? Voy a ir aquí. En esta porción basilar, entonces, vamos a borrar un ratito. Este es el primer corte, ¿no ve? En este primer corte vamos a encontrar a las fibras transversales o pontocerebelosas, a las fibras longitudinales o piramidales y a estos núcleos que ven de rojo que se llaman núcleos propios del puente. Listo. Tengo a mi primer corte ya con su porción tegmental y los núcleos de los pares craneales y la porción basilar con las fibras transversales longitudinales y los núcleos propios del puente. Listo. Mi primer corte terminado. Segundo. Ay, pucha, al otro lado, jovencito. Segundo corte. En este segundo corte es a nivel del colículo facial. Esta es la imagen del segundo corte. ¿Dónde es? A nivel del colículo facial. ¿Cuál es el colículo facial? Ahora les voy a mostrar para que no se pierdan. Este es el colículo facial. El primer corte a nivel del surco bulbopontino, a nivel del nervio vestíbulo coclear. Primer corte. Segundo, aquí, a nivel del colículo facial. Entonces, vamos a borrar. ¿Y cuál es la imagen del segundo corte a nivel del colículo facial? Es esta. ¿Qué tenemos aquí? En este segundo corte? En este segundo corte vamos a hallar varias cosas. Ya está un poco más complicadito que el primer corte porque voy a encontrar núcleos de otros pares craneales más. Voy a encontrar núcleos de otros pares craneales más. Voy a describir igual. Tegmento, esto es el tegmento y esto porción basilar. Entonces voy a describir tegmento y porción basilar. ¿Cómo he descrito aquí? He descrito tegmento y porción basilar. Igualito aquí. Voy a describir tegmento y porción basilar. Listo. A ver, vamos a hablar primero. Un ratito. Un segundito, por favor, espérenme. Voy a tomar.
Ya, segundo corte entonces, a nivel del folículo facial. Ahora vamos a empezar a explicarles la porción basilar, ¿ya? Luego vamos a hacer recién la porción tegmental. Esta porción basilar ya sabemos que tiene fibras transversales, de eso nos tienen que olvidar. Tiene fibras transversales y fibras longitudinales, ¿ya? Fibras transversales, fibras longitudinales. Ahora yo quiero saber cómo se llaman estas fibras longitudinales que vienen de las pirámides vulvares. Es el haz córtico-espinal. Este conjunto de fibras que sube desde las pirámides vulvares, porque estas son las pirámides vulvares, en el bulbo estoy hablando, médula oblongada. Estas fibras que suben desde las pirámides vulvares hasta el puente, hasta el colículo facial, que es el segundo corte, estas fibras longitudinales forman un haz que se llama haz córtico-espinal, ¿ya? Entonces, primero, estas fibras se agrupan y forman el haz córtico-espinal. Las fibras longitudinales se agrupan y forman este haz que se llama córtico-espinal. Otro haz, voy a encontrar aquí otro haz que se llama, que han formado también las fibras longitudinales, que se llama este haz, se llama haz geniculado. Haz geniculado. ¿Qué función tiene este haz geniculado? ¿Ya? Tiene también fibras, pero de función motora. Por ejemplo, estas fibras, dice, estas fibras del haz geniculado van a venir desde aquí, desde el bulbo, van a pasar por el puente y van a llegar aquí arriba al mesencéfalo. Miren, estas fibras que suben desde el bulbo, pasan por el puente y llegan al mesencéfalo, forman el haz geniculado. ¿Y por dónde pasan? ¿Por qué pares craneales? En la médula oblongada pasan por el noveno, por el 11º primero y por el 12º. Por eso tienen función motora. Cuando llegan al puente, pasan por el 5º par craneal, que es este, que pasan por el 5º par craneal, pasan por el 6º par craneal, que es estas fibras longitudinales, pasan por el 7º par craneal, 6º y 7º, así. Y llegan hasta el mesencéfalo. Y en el mesencéfalo nosotros tenemos 3er par craneal y 4º par craneal. Y estas fibras del haz geniculado llegan así. Entonces, lo que les quiero explicar es esto. Que estos haces, el haz tectoespinal, córtico-espinal, el haz córtico-espinal, que son las fibras que suben de las pirámides vulvares al puente, forman el haz córtico-espinal. El haz geniculado que sube desde las pirámides vulvares, desde el bulbo al puente y al mesencéfalo, están haciendo conexiones. Nosotros hemos avanzado haz, fascículo, haz, ascendente, descendente. Estos son ascendentes, están subiendo el haz córtico-espinal, el haz geniculado. Y miren, están haciendo conexiones entre pares craneales. Aquí, conexión en el bulbo con el gloso faríngeo vago accesorio hipogloso. Aquí en el puente con el trigémino, con el facial, con el abducens. Y aquí en el mesencéfalo con el 3er y 4º par craneal. Seguimos. Ahora, voy a encontrar otro haz que se llama córtico-pontino. ¿Qué quiere decir? De la corteza al puente, córtico-pontino. ¿Cuántos haces habían sido? 4. Y les voy a mostrar aquí, 4. Aquí están esos 4 haces. ¿Cómo se llaman? Frontopontino. Miren, están subiendo desde el puente a la corteza. Frontopontino, ¿ya? Parietopontino, aquí está. Desde la corteza al puente, parietopontino. Occipitopontino, desde la corteza de la región occipital al puente occipitopontino. Y por último, temporofrontopontino, temporofrontopontino. Estos que están yendo desde la corteza de la región frontal, desde la corteza de la región temporal, hasta el puente. Ahí está. Entonces, habíamos tenido varios haces. ¿Cuántos?
tres, ¿cuáles eran? El córtico espinal, el haz geniculado y los haces córtico-pontinos. ¿Cuántos habían sido? 4. ¿Cuáles? El frontopontino, el temporopontino, el parietopontino y el occipitopontino. 4 haces. Esto es en la porción basilar y por ende vamos a encontrar núcleos propios del puente. ¿Cuáles son? Los núcleos que van a recibir esa información de estos tres haces del córtico espinal, del geniculado y de los haces córtico-pontinos. ¿Cuáles? Frontopontino, temporopontino, parietopontino, occipitopontino. Listo. Ahora me voy al tegmento. Nos vamos al tegmento, la porción tegmental. Ahora voy a borrar todo esto que he escrito. Vamos a borrar todo esto y vamos a hablar de la porción tegmental. Se supone que en la porción tegmental solo hay formaciones grises. Entonces, ¿qué núcleos de qué pares craneales voy a encontrar? Lo primero que voy a encontrar va a ser los núcleos vestibulares. Este es el número 1, núcleos vestibulares. O sea, del nervio vestíbulo-coclear. ¿Cuántos son? 4, ¿no ve? Superior de Becherev, el inferior de Gilles, medial de Walbe y el lateral de Bakers. Estos. Voy a encontrar el núcleo sensitivo del quinto par, está con número 2. Miren, el 1 dice núcleos vestibulares. El 2, el núcleo sensitivo del quinto par. El 3, el núcleo del sexto par. Aquí está, del abducens. El núcleo del sexto par, del abducens. El núcleo del séptimo par, el cuarto del facial, perdón, no es cuarto, es séptimo, ¿no? Con número 4 está. Entonces ya tengo los núcleos vestibulares del nervio vestíbulo-coclear, el núcleo sensitivo del quinto par, tengo el núcleo del abducens, tengo el núcleo del facial. Ahora vamos a encontrar núcleos vegetativos. ¿Cuáles son esos núcleos vegetativos? El núcleo lácrimo-muconasal y el núcleo salivatorio superior. Ahí está. Entonces estoy encontrando el núcleo lácrimo-muconasal y el núcleo salivatorio superior. Sigo con las formaciones grises. Ahí están los núcleos vestibulares, sensitivo del quinto par, el núcleo del abducens, el núcleo del facial y los núcleos lácrimo-muconasal y salivatorio superior. Seguimos. Pasamos. Ahora, vamos a hablar un poquito del núcleo del abducens. Este núcleo que es del abducens. Este núcleo del abducens está rodeado, miren, es este. Está envuelto, si este es el núcleo del facial, está envuelto por su raíz así, formando una especie de perla. Está escrito aquí, una perla que mide 3 milímetros. Esta perla. Esa perla no es más, ¿ya?, que el colículo facial. Entonces, ¿quién está formando el colículo facial? El núcleo del abducens, cuando es rodeado por el nervio facial, forma esta perla que mide 3 milímetros y se llama colículo facial. ¿Ya? Colículo facial. Entonces ya saben, ¿quiénes forman el colículo facial? El abducens con el nervio facial forman el colículo facial. Sigo. Ahí está. Listo. Ahora, ahí está la rodilla del facial o colículo facial. ¿Qué más? Este colículo facial, ¿ya? Esta rodilla del facial está dividido en 2 mitades. Lo voy a dividir con negro. Esta es la perla que mide 3 milímetros. La voy a dividir en 2 mitades. Mitad superior y mitad inferior. La mitad superior, esta mitad superior, ¿ya?, recibe, dice, alas geniculado de ambos hemisferios. ¿Qué quiere decir? Va a estar a cargo de la función de los párpados, el movimiento de los párpados, de las cejas, de la nariz y del labio superior. Entonces, esta rodilla del facial, esta parte superior del facial,
va a estar a cargo, va a tener función sobre los párpados, cejas, nariz y labio superior, ¿ya? El facial, entonces al facial le hemos dividido en dos mitades, superior e inferior. La superior se encarga de la función, ¿ya? De la función de los párpados, cejas, nariz y labio superior. Esa es su función motora, va a ir a dar motricidad a esos músculos de los párpados, a los músculos de la ceja, a los músculos de la nariz y a los músculos del labio superior. En cambio, la parte inferior del núcleo del facial, ¿ya? Se va a encargar de dar motricidad aquí, al labio inferior, al mentón y al músculo platismo. Entonces, la mitad inferior de este núcleo del facial va a ir a dar motricidad a los músculos del labio inferior, a los músculos del mentón y al músculo platisma, ¿ya? Al músculo platisma. Eso es en relación al nervio facial. Ahora, vamos a hablar de los núcleos vegetativos. Este, el lácrimo muconasal, y este, el salivatorio superior. Vamos a hablar primero del lácrimo muconasal. Ya hemos hablado de las funciones del nervio facial. Las funciones de los nervios, perdón, de los núcleos vegetativos, lácrimo muconasal y salivatorio superior. ¿Qué función tienen estos? El lácrimo muconasal, su nombre me está diciendo. Son núcleos vegetativos involuntarios que se van a encargar de recoger los impulsos de la mucosa nasal, de los senos paranasales, de la glándula lagrimal y del paladar. Por eso le han puesto lácrimo muconasal. Glándula lagrimal, mucosa nasal, mucosa de los senos paranasales y del paladar. Entonces va a recoger la sensibilidad de la mucosa de estas regiones que hemos nombrado, este núcleo, el lácrimo muconasal. El salivatorio superior, este salivatorio superior va a ir a recoger, es un núcleo vegetativo involuntario, quiere decir que se va a encargar de los estímulos de las glándulas, de recoger los estímulos de las glándulas sublingual, submandibular, para la secreción de la saliva, por eso se llama salivatorio superior. Ahí está, entonces va a recoger los estímulos de la glándula sublingual y submandibular, por eso le han puesto salivatorio superior. Nos vamos al nervio abducens, este es el abducens, hemos hablado del facial ahorita, ¿no ve? Que se divide en mitad superior e inferior. La superior va a dar motricidad a los músculos del labio superior, hemos dicho de la nariz, ¿no ve? Ahí está, estos. La mitad inferior a los músculos del labio inferior, mentón, ¿no? Y platisma. Listo. Ahora, el abducens va a ir a inervar al músculo recto lateral del ojo. Aquí, es que me va a hacer que mi córnea se mueva hacia afuera. Entonces, el abducens inerva al músculo recto lateral del ojo. Seguimos. Ahí están los dos. Tenemos núcleos vegetativos, ya hemos hablado del lácrimo muconasal. Sustancia blanca, haces y fascículos. Con esto habríamos terminado las formaciones grises y tenemos, perdón, el núcleo sensitivo del quinto par que nos hemos olvidado nombrar. En este segundo corte vamos a encontrar esos haces y fascículos que ya hemos detallado nosotros en bulbo. Por ejemplo, el fascículo longitudinal medio, el espino talámico anterior, el haz tectoespinal, el lemnisco medial, el haz córtico oculocefalogiro, el espino cerebeloso ventral, dorsal, el rubro espinal. Estos son, aquí están, el lemnisco medial, el fascículo longitudinal medio, están aquí, estos son el espino talámico lateral, el rubro espinal, el lemnisco lateral, estos son, miren, están aquí. Ahí está. Ahí están los haces, miren, el rubro espinal, el tectoespinal, el espino talámico lateral, el espino talámico ventral. El haz central del tegmento es este cuadradito blanquito que está, se llama haz central del tegmento. El lemnisco lateral de rojo. El haz córtico oculocefalogiro es este, chiquitito. Ahí está.
los nombres. También están con números. Esta animación ya les he pasado. Luego vamos a ver el tercer corte. Este es el tercer corte, es la imagen del tercer corte. Con esto vamos a terminar. Pero vamos a hacer una pausa, por favor, de 2 minutitos, ¿ya? Voy a tomar agüita, una pausa de 2 minutitos para hacer tercer corte.
Continuamos entonces con el último corte. Este corte es a nivel del núcleo masticador del quinto par. Para que me puedan entender, les voy a mostrar la imagen del quinto par. Es justo, a ver, me voy a ir al puente, un ratito, porque si no, no me van a comprender. ¿Qué corte es? Aquí. El primer corte era aquí, surco bulbopontino. Si vemos la cara posterior, a este nivel debe estar el colículo facial. Y el otro corte es, aquí está el trigémino. El tercer corte es a nivel del núcleo masticador del trigémino. Entonces ya tengo mis tres cortes. Ya he explicado este y he explicado este. Ahora voy a terminar con el tercer corte a nivel del núcleo masticador del trigémino. Entonces volvemos a la imagen. Volvemos a la imagen. Esto ya hemos hablado, Tenemos aquí la imagen del tercer corte. En este tercer corte, un ratito voy a borrar las raíces que he hecho con los cortes. Ya. Se supone que en este corte tengo que explicar al núcleo del trigémino. ¿Ya? Al núcleo del trigémino, al núcleo masticador. Pero este núcleo masticador no está solito. ¿Por qué? Porque sabemos que el trigémino, el quinto par, es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir? Es sensitivo, es motor, además es vegetativo. ¿Qué quiere decir sensitivo? Que se encarga a través del tacto, sensibilidad, ¿no? Frío, calor, dolor. Motor, motricidad a los músculos esqueléticos, a los voluntarios. Y vegetativo es músculo liso involuntario. ¿Ya? No solo músculo liso involuntario, sino glándulas. Por ejemplo, el trigémino está yendo a la glándula lagrimal, a la sublingual y a la submandibular. Entonces va a encargar de la secreción de la saliva. Cuando va a los músculos masticadores, está cumpliendo su función de motricidad. ¿Por qué? Porque va a ir a dar motricidad a los músculos esqueléticos, y sensibilidad, va a recoger la sensibilidad de los párpados, de la piel de la cara, de la piel de la región maseterina, parótida. También va a recoger parte de la sensibilidad del pabellón auricular. Entonces, miren, este par craneal es un nervio mixto que tiene función sensitiva, motora y vegetativa. Entonces, nosotros vamos a encontrar aquí, vamos a tratar de explicarles al trigémino con su función motora y su función sensitiva. Ahora, yo tengo aquí al núcleo masticador motor, es este rojito. Este rojito que está aquí, este, es el núcleo masticador con su función motora, ¿ya? Que está aquí adentro del puente. Está dentro del puente, en el tegmento, está aquí en el tegmento, porque esto es porción basilar, esto es porción tegmental, ya saben ustedes. Ahora, ¿qué pasa con este núcleo masticador del trigémino? Emite su axón, ahí está su prolongación, que sale del puente. ¿Para qué? Para unirse a la raíz sensitiva del trigémino, al núcleo sensitivo del trigémino, aquí está. Pero este núcleo sensitivo del trigémino está a partir de este ganglio que se llama ganglio semilunar o trigeminal o de Gasser. ¿Qué pasa con esta porción sensitiva? La motora está en el puente y sale para unirse a la porción sensitiva del trigémino. Pero ¿qué pasa con la porción sensitiva, que es el ganglio trigeminal? A partir de este ganglio trigeminal semilunar o de Gasser, nace la raíz sensitiva del trigémino. Ahora, este núcleo sensitivo tiene dos porciones, que se está escrito aquí. Tiene una porción periférica o dendrítica, que son los tres nervios que hemos avanzado. Nervio oftálmico, maxilar, mandibular es la porción dendrítica o periférica, ¿ya? Y tiene una porción central. ¿Por qué? Porque estos tres nervios, los axones de las neuronas de este ganglio trigeminal, entran al puente y van hacia el núcleo sensitivo. Entonces, miren, es viceversa. La raíz motora que está en el puente sale para unirse a la raíz sensitiva. En cambio, el núcleo sensitivo, la raíz sensitiva, entra de afuera
entra de afuera a través de las prolongaciones dendríticas o periféricas y entra al puente aquí a su porción central o axónica y se une al núcleo motor. Miren, aquí está el núcleo motor, el núcleo sensitivo. Pero uno sale y otro entra, ¿no? Listo. Entonces, miren, a partir del ganglio trigeminal están naciendo la porción dendrítica o periférica, que son los 3 nervios del trigémino. ¿Cuál? El nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. ¿Ya? Es por eso que el nervio mandibular, ¿a dónde está llegando la raíz motora? No está llegando a los 3 nervios, no está llegando al nervio oftálmico, no está llegando al nervio maxilar. Maxilar, ¿dónde está llegando? Está llegando al nervio mandibular. El nervio mandibular es la parte mixta del trigémino, porque el nervio oftálmico es sensitivo. El nervio maxilar sensitivo, pero he dicho que es un nervio mixto, que es sensitivo motor. Entonces, ¿cuál es la parte motora de estos 3 nervios? El nervio mandibular. ¿Por qué? Porque la raíz motora con su núcleo motor están yendo al nervio mandibular y gracias a esto este nervio es mixto. ¿Ya? Es mixto. ¿Qué más estoy viendo ahora? Aquí en el tegmento. He visto ya el núcleo motor, el núcleo sensitivo con su porción central y su porción periférico-dendrítica. Estoy viendo la central del tegmento, las neuronas sinápticas. Estoy viendo el fascículo longitudinal medio, el tecto espinal, el espinotalámico anterior, el lemnisco medial, el ascórtico oculocefalogiro. Estoy viendo el as rubroespinal, el espinotalámico lateral. Estoy viendo el espino cerebeloso ventral y el lemnisco lateral. Solo estoy viendo esos haces aquí. Ya no hay espino cerebeloso de Gower, solo está el de Fletching y está el lemnisco lateral. Luego aquí voy a encontrar, otra vez, voy a encontrar los haces, ¿no? El geniculado, el córtico espinal, voy a encontrar el córtico pontino, esos voy a encontrar y voy a encontrar los otros haces también aquí y los núcleos propios del puente. Esto es el tercer corte. Esto no han hecho ustedes todavía. No han hecho todavía. Listo. Ahora, con esto habríamos terminado puente. Mañana voy a avanzar esto también en la teoría. Lo voy a hacer más rápido. A ustedes les he explicado con mucho más detalle, lento, desde las 10:30 hasta ahorita. Entonces, han debido captar. Lo que quiero es, ya les he pasado la presentación el otro día, puedan repasar para que entiendan lo que les acabo de explicar. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda o quiere preguntarme algo o está todo bien y nos vemos el día de mañana en la teoría? ¿No? ¿Está todo bien? Bien. Entonces, nos vemos mañana conmigo en la teoría. Que tengan el resto del día. A ver, Camila. ¿Qué ha pasado, Camila? Quería preguntar respecto a la tarea de ayer. ¿La vas a habilitar hoy la plataforma? Voy a habilitar ahorita la plataforma. Ahorita voy a habilitar la plataforma para que puedan subir hasta las 18:30 su trabajo. Ya, hasta las 18:30 van a poder subir a la plataforma. ¿Ya? Es el trabajo que hicimos ayer, ¿no ve, doctora? Ayer, porque era Ya, del perfecto, primer y perfecto. segundo corte, ¿no ve? Entonces, eso van a hacer. ¿Ya? Listo, entonces nos vemos conmigo mañana en la teoría. Voy a avanzar otra vez este tema, lo voy a avanzar más rápido, pero espero que hayan comprendido y mañana puedan mejorar su conocimiento. ¿Ya? Listo, entonces nos vemos hasta mañana. Que les vaya muy bien hoy día. Hasta mañana, ¿Ya? doctora. Hasta Muchas mañana, gracias. que les vaya Hasta bien. mañana, doctora. Hasta luego, que les vaya bien.